Gracias. Uno de los primeros objetivos que tenía esta charla era intentar que Peláez no supiera de qué iba, ni siquiera teniendo acceso a la presentación. Lo he conseguido. Podemos seguir adelante. No sé si todos conocéis lo que es el I Ching o habéis oído hablar de él. El I Ching es un libro oracular chino que tiene unos 3.000 años de edad y que se supone que es capaz de describir el estado, los problemas de aquel que lo consulta y guiarle una forma para resolverlo, incluso predecir su futuro, supuestamente. Para ello, el que lo consulta lo que tiene que hacer es elegir de alguna forma más o menos estrambótica uno de los hexagramas que componen este libro. Os pongo aquí. ¿Es este? Vale. Aquí tenéis algunos ejemplos de hexagramas. Esta imagen es de un ejemplar del I Ching que tenía Leibniz, el matemático, que se dice que se basó en él para desarrollar su aritmética binaria. Un hexagrama no es más que un grupo de 6 líneas que se leen de abajo hacia arriba y que pueden ser continuas, o yang, o partidas, o yin. Como veis, hay mucha mística en esto. Cada uno de estos hexagramas tiene un significado místico concreto. Este en particular hace referencia a la necedad juvenil. Es el que me salió a mí cuando lo consulté. Es una prueba de que no vale para nada esto. Y si tenemos en cuenta de que cada hexagrama son 6 líneas y hay 2 posibilidades, eso nos lleva a que hay 2 elevado a 6, 64 hexagramas posibles. Son los que tenéis en esta imagen. Ahora. Aquí estarían los 64 hexagramas de I Ching. Como veis, es una gran cantidad de información, una gran cantidad de líneas, difícil de memorizar. Ya enseguida vieron una forma de reducirlo, era utilizar trigramas. Pongo esta imagen, no la voy a explicar mucho, porque muchos conoceréis este símbolo, lo habréis visto. Los fans de Perdidos lo conocerán porque se basaron en el símbolo de Dharma en él. Pero la representación del I Ching que me interesa a mí hoy es esta. Fijaos, esto es un collar de cuentas blancas y negras, de 64 cuentas concretamente. Y aunque parezca imposible, los 64 hexagramas están representados aquí completamente. ¿Cómo se consigue esto? Pues la idea es que si consideráis en esta representación que las bolas rojas son líneas continuas y las amarillas son líneas partidas, cada grupo consecutivo de 6 cuentas representa un hexagrama distinto. Os pongo aquí un ejemplo. ¿Cómo se consigue comprimir toda esta información aquí? Pues simplemente solapando en cada 6 secuencias un hexagrama distinto. Yo cuando descubrí esto me pareció fascinante, cómo se comprime toda esa información. Este tipo de secuencia circular se conoce en matemáticas como secuencia de De Bruijn. Las secuencias de De Bruijn se definen matemáticamente, se definen en una revista francesa, el año 1894. En principio era un problema a resolver, algo curioso, sin ningún afán práctico. Y la resolución completa y cómo obtenerlas tardó 50 años. Lo consiguió el matemático belga De Bruijn, que también introdujo los grafos que llevan su nombre para generar este tipo de secuencias. Una secuencia de De Bruijn se define por 2 cosas. Primero, por un alfabeto. En el caso del I Ching teníamos líneas partidas, líneas continuas, o sea, 2 elementos. Y después por una longitud. En el caso del I Ching teníamos que construir hexagramas, por lo tanto, 6 elementos, combinaciones de 6. Os voy a poner un ejemplo ahora con un alfabeto con estas 3 bolas de colores y con longitud 3. Aquí tendríais una posible solución. Si os pararéis a mirarlo, veríais que aquí aparecen todas las combinaciones que os puedan ocurrir de estas 3 bolas de colores de longitud 3. Todas solapadas, una a continuación de otra. Veo por las caras que algunos me estáis pensando. Bueno, las secuencias de De Bruijn tienen muchos usos curiosos. Por ejemplo, a los que os gusten los trucos de magia con cartas, hay un truco muy curioso que me permite adivinar cartas que reparto si ordeno la baraja con una secuencia de De Bruijn previamente. Si creéis que esto no es bastante práctico, utilizar una secuencia de De Bruijn es la forma más rápida y eficiente de romper la seguridad de la llave electrónica de un coche y robarlo. Y si nos vamos ya a un terreno más científico, los grafos de De Bruijn son fundamentales en una fase de la secuenciación de genomas que se conoce como ensamblado. Pero de lo que quiero hablar hoy aquí es de dónde aparecen estas secuencias en neurociencia. Y aparecen más concretamente en un campo que se denomina adaptación neuronal.
Voy a explicar un poquito qué es esto. Espero que mis colegas neurocientíficos por aquí no me linchen al salir si digo alguna barbaridad. Supongo que todos habéis visto imágenes de escáneres cerebrales en las que se muestra a un sujeto que está en un escáner un estímulo, por ejemplo, un coche, una cara, y se ve qué grupo de neuronas se disparan al ver ese estímulo. Lo que ocurre es que cómo se disparan esas neuronas no depende exclusivamente de ese estímulo, sino que depende de la historia de estímulos anteriores. Por ejemplo, mi percepción al escuchar un sonido, una nota, depende de las notas anteriores. Y lo mismo ocurre cuando veo una imagen, una cara, por ejemplo. ¿Cómo ocurre esto a nivel neuronal? Os pongo un ejemplo. Si yo tengo a un sujeto metido en un escáner y le enseño una imagen en color rojo y a continuación le enseño una imagen en color verde, observaré primero que se disparan un grupo de neuronas, después otro, con una intensidad más o menos semejante. Pero si después de la imagen en color rojo yo le muestro otra de color rojo, veré que en la segunda imagen el mismo grupo de neuronas, la señal se presenta atenuada, ha disminuido. Es lo que se conoce como habituación. Y es lo que os ocurre cuando entráis en una sala que huele mal o hay un sonido molesto y a poco os vais acostumbrando. La adaptación neuronal es un tema importante si queremos entender el cerebro. Y también lo es a nivel médico porque hay algunos trastornos, por ejemplo, el trastorno del espectro autista, que parece ser que tiene algunas deficiencias en adaptación neuronal. Por eso hay bastante campo de investigación en esto. Y una investigación típica para ver cómo funciona la adaptación neuronal consiste en coger a un grupo de sujetos, coger un conjunto de estímulos, por ejemplo, estos 6 colores de aquí, y si yo quiero estudiar cómo afecta a un estímulo concreto los 2 anteriores, lo que hago es genero todas las combinaciones posibles de esos 3 estímulos. En este caso, todas las combinaciones posibles de estos 3 colores. Que a mí me interesa saber cuál es el efecto del amarillo sobre el cerebro, pues cogería todos los grupos de 3 que terminen en amarillo. ¿Vale? El problema es que este estudio, este diseño experimental, presenta un problema. Os pongo en situación. Tenemos a un sujeto, una persona, metida en un escáner y no se puede mover de ahí. Y empezamos a bombardearle con imágenes. Supongo que más o menos cuesta un segundo mostrar cada una de estas imágenes. El mostrarle todas estas combinaciones me llevaría unos 8 minutos. Bien. Normalmente los estudios no son con esos 6 colores. Los que yo he leído son del orden de 16 colores. Esto se dispara mucho. Aparte, no tenemos un solo sujeto. Necesitamos experimentar con más tiempo. Y más tiempo en investigación con escáneres, por ejemplo, el escáner fMRI, el denostado últimamente escáner fMRI, es un tiempo que cuesta dinero al investigador. Hay que reducirlo. Hace unos 10 años, un investigador de la Universidad de Pensilvania, Geoffrey Aguirre, que por cierto hace poco estuvo en Bilbao dando charlas, intentó resolver este problema, empezó a bucear por la Wikipedia, esto no lo digo yo, lo dice él, y se encontró con las secuencias de de Bruijn que os he enseñado antes, que comprimen todas las combinaciones. Y lo que se le ocurrió fue lo siguiente: generar una única secuencia, que es la que se muestra al sujeto que está en el escáner, y que tiene comprimidas todas las posibles combinaciones de 3 elementos. De forma que si a mí me interesa ver cuál es la señal en un momento particular, voy al escáner, miro los resultados de esa posición y estudio o obtengo lo que quiero. Fijaos en cómo hemos llegado hasta aquí. Una especie de un jueguecito de buscar combinaciones, comprimirlas para que se genere una secuencia mínima, algo que no tenía prácticamente ningún interés ni ningún rédito, ha conseguido llevarnos al estudio del cerebro. Esto es algo que ocurre mucho en ciencia. A veces la herramienta que necesitamos para resolver un problema que es de interés para la gente, interés para la salud, por ejemplo, lo genera un estudio que a priori parecía que no servía para nada. Es lo que se llama bastante mal investigación básica. Es algo por lo que debemos seguir apostando. Gracias.